Recordemos, importante, que se supone que la mayoría de lo que vamos a cruzar por acá es de segunda mano, ¿no? Qué locura esta moto, y esta también, ¿eh? Y si te gusta alguna cosa rara, también vas a encontrar. Aló, ¿qué pasó, gente? Juanito 6 por aquí, seguimos en Okinawa. Hemos llegado a una tienda llamada Manga Soko. Una tienda que básicamente es la número 1, por lo menos de la zona, según me han dicho, en cuanto a material de segunda mano. Acá hay todo. ¿Qué querés? Cosas otaku, cosas, ropa... Bueno, ¿por qué no entramos mejor y vamos a descubrir qué hay en Manga Soko? En estas tiendas no pueden faltar las maquinitas de todo tipo. Pero este está interesante porque te puedes llevar sobres de Pokémon, eso sí. A ver cuántos tiros tenés que hacer. Al final te sale mucho más caro que comprar el sobre. A los japoneses les encanta jugar a estas cosas, jugársela a la suerte. A mí me resulta divertido, pero viniendo de un lugar como... algo de eso nos llevamos, de Dragon Ball, de Ichiban Kushi, ya lo hemos ganado. Pero básicamente lo que nos pasa a nosotros, me imagino, como latinoamericanos, sudamericanos, no estamos preparados para perder dinero. No podemos. La plata nunca. Me acabo de encontrar un museo de juguetes. Al parecer, un museo. Lo interesante de este museo es que si tenés dinero te puedes llevar las cosas que hay en el museo. Así que tan museo no era. No he conocido un museo donde me dejaran llevarme todo. Ultraman, leyenda de Japón. Coméntame por ahí abajo si en tu país existe Ultraman. Porque en Argentina la verdad que Ultraman no ha existido, pero yo que viví también en España, ha habido un poquito de Ultraman. No es una cosa para decir, ¡wow, Ultraman!, pero existió. Hay una selección muy variada de cosas. Chun-Li, Sue Storm, ¿qué onda? Mucho Marvel aquí, para comenzar. Vale 24.000 yenes. 100 y pico de dólares. Por un momento dije es una figura de Pulp Fiction. No, me estafaron. Un pequeño Groot por 2.800. Recordemos, importante, que se supone que la mayoría de lo que vamos a cruzar por acá es de segunda mano, ¿no? Zona One Piece. Qué locura esta moto. Está un poquito oscuro, pero qué locura esta moto. Y esta también, ¿eh? Pero para mí, personalmente, la grande. En caso contrario, tenemos esta de mitad de tamaño. 12.000 yenes. El tema es que es la moto por un lado y el personaje por otro. Dato curioso es todo de McFarlane Toys. La verdad que esta línea no la conocía para nada, pero la moto esta, es para volverse loco. 45.000 yenes, es enorme. Miren al lado de la otra, el tamaño es enorme. La verdad que yo, si viviera acá y no tuviera que preocuparme por la valija, mi vida sería un infierno. Estaría gastando todos los días como loco. Me gastaría hasta lo que no tengo. No puede faltar la zona bolsita. ¿Qué precios? 300, 900, 300. Está muy bien los precios, 900. One Punch Man a 1200. La verdad que la zona bolsita, cuando uno va a estas tiendas, suele tener precios muy buenos, Llegamos a mi zona Dragon Ball. A ver qué hay por aquí abajo. Bueno, muchos premios de Ichiban Kushi. De esos hemos ganado en el último intento. A veces cuando cuento cosas no sé verdaderamente si los videos se van a ir subiendo en orden, así que bueno, es medio complicado. Me encanta ese Gohan. Debe ser 2.000 yenes. El chistecito es que le está marcando el poder del personaje. 4.000 power. Bueno, la mayoría de estos, por lo que veo en las cajas, son los de Ichiban Kushi. De hecho, ese de atrás es el último que gané, el de Majin Buu. Y me encanta el de Freezer. Terrible. El material, como siempre digo en estas tiendas, es básicamente infinito. No se acaba nunca. Y si te gusta alguna cosa rara, también vas a encontrar. Y por raro me refiero a verdaderamente raro. Hay de todo. ¡Qué ofertón! Ya lo dije, pero lo repito, se sufre un poco en estas tiendas, Primero por el calor. Hace 39 grados de sensación térmica, aunque hay un poco de aire. Y lo segundo es porque no me entra todo en la valija. Hay unos precios muy buenos. Y algunos dirán, ya me pasó aquí con Ariel Punch del canal de YouTube. Me dijo, lo que tenés que hacer es llevarte estas cosas. Y las que no podés llevar, las mandas por correo. Le dije, amigo, soy de Argentina, si supieras. Esta es otra de mis zonas favoritas, la zona
Super Sentai. Ah, pero perdón, aquí tenemos más Dragon Ball. A ver. Bueno, este es el que acabo de participar. Tenía ese. Ah, este es el que ganamos. Bueno. 8.500 yenes vale esto. Que esto lo hemos ganado poniendo mucho menos dinero. Vamos a ver, volvamos para atrás. Vamos a ver cuánto vale el Majin Buu, que también ganamos. El Majin Buu vale 10.000. Definitivamente nos ha ido muy bien estos días. Definitivamente, si quisiera vender esto, vale más que lo que hemos invertido. Así que, un golazo. Dato importante, no planeo venderlo. 8.000 yenes, 3.000 yenes. Este me encanta, 3.000 yenes. La verdad que hay unas figuras de Dragon Ball que son para caerse de culo. Esa me gusta mucho. Esta vale 35.000 yenes. ¿Por qué? Pues no lo sé. Y en los canastitos siempre hay algunos de los premios más baratitos, donde están todo este tipo de cosas. ¿Este qué onda? 50 yenes. Un regalo. Un regalísimo. 50 yenes. Más Dragon Ball por aquí. Ese Mr. Satan está bueno. El Torankusu. 10.000 yenoides. Este también está muy bueno, 13.000 yenes. 9.800. La verdad que hemos tenido una suerte. Lo digo en el sentido de, bueno, cuánto uno termina invirtiendo para poder llevarse algo. Creo que ganamos con creces. ¡Ay, no! 1.280. Me encantó este. Vamos a hacer todo un recorrido y después voy a hacer el gasto de billete y finalmente les muestro que me llevé. Pero muy barato y me encantó. 1.200 no es nada. No vale ni $10. Ese me gusta mucho. El Furiza. 19.800 yenes. Otra belleza. Es durísimo esto. Tengo que pensar en el espacio en mi valija. Sufro. Miro las cosas y sufro porque digo, no me puedo llevar todo, por Dios. Terrible también ese. Torankusu, 15.000 yenes. El Gran Saiyaman es el de la promo actual, que sería el last one. El último que te llevas dice 6.800 yenes. Si agarras el último, te llevas un billete. ¡Oh! Estas son también las cosas que me encantaría poder llevarme, pero es muy grande. Esto es muy grande. 1.800 yenes. No tengo dónde meterlo. A ver qué hay ahí abajo. Quizás alguna tontería. Encontramos posavasos, toallitas eternas, miles y miles de toallitas de la peli, toallitas. Y aquí abajo, muchas más toallitas. La verdad que ya estoy teniendo un cementerio de toallas que me encantan, pero otra vez. Prefiero tener un poquito de variedad de cosas y no llevarme una valija entera solo con toallas. A ver, ¿qué tal? Ya lo hemos comprado en Mandarake. Me parece que costó como 1.600, si no me equivoco, un poquitín más caro. Pero bueno, no estaba mal el precio igualmente. Ajá, estos también compré en el viaje anterior. Son platitos. A 50 yenes, un regalo, Volvimos a la zona Super Sentai. Lo que pasa también es que a mí me gustan mucho todas estas cosas y algunas de estas nuevas se ven terribles. Kamen Rider también. Lo que pasa es que como mucho de lo moderno, no sé. Si alguien del otro lado tiene un poco más de idea que yo, pásenme info de qué serie Super Sentai original japonesa debería ver ya mismo. Y de hecho, si me quisiera meter en Kamen Rider, ¿por cuál debería empezar? De verdad, tengo cero cultura Kamen Rider. ¿Por qué serie podría ingresar a este mundo maravilloso? Casquito, 300 yenes. Y luego mucha cosa también de Ichiban Kuji, que de hecho hay promos constantemente por todos lados. Pasillo más infantil, aquí hay de todo. Estos son interesantes también algunos. A veces encontrás personajes un poco retro. A ver quién conoce este. ¿Qué personaje es este? Comentalo ya mismo por ahí abajo. Obviamente no puede faltar Godzilla con todos sus enemigos, que hay algunos enemigos de una deformidad extrema. ¿Cuánto está valiendo por ejemplo? 2.000 yenes. Luego obviamente tenés que mirar un poquito a ver si son de ahora, si son más viejos. Este dice 1996. Miren esto. El Teletubby. No me sé los nombres. O sea, me sé los nombres, pero no sé cuál es cuál. Dixie, Trixie, Tinky Winky, Lala Po. Tinky Winky, Dipsy, and motherfucking Po. ¿Cuál demonios es este? No tengo idea, pero viene con la pantalla en la barriga. Totoro. Aquí hay mucho Totoro. Esto sí me encanta. ¿Lo conoces ese señor?
¿Quién es ese señor? Coméntalo ya mismo. El macho. Barbie, la mujer, la muchacha del momento, pero si no está Ken, pero el Ken de la película, no quiero nada. 'Cause I'm just Ken. Anywhere else I'd be a 10. La verdad que hay una variedad muy interesante. Lo que no esperaba es que hubiera tanta cosa yankee. Hay mucho Marvel, mucho pelis de Disney, Barbie. Comúnmente acá es más difícil encontrar eso. Aquí están las waifus. Zona waifu. Tranquilo, no te desesperes. Hatsune Miku, que ya lo dijimos 100 veces, pero está cumpliendo 16 años. ¡Feliz cumpleaños! Ya vas a poder beber alcohol muy pronto. Un poco de ropa. Kawaii la ropa. Bolsitos, cositas de todo tipo. Me estaría faltando algo de Saint Seiya. Necesito conseguir un par de cositas de Saint Seiya. ¿Podríamos hacer un video? No podríamos, deberíamos hacer un video cazando Saint Seiya. ¿Qué les parece? Tengo que empezar mi colección de Saint Seiya. Soy muy fanático de toda la vida, pero ya lo dije 1000 veces. Cuando era chico no tenía figuras de Saint Seiya porque eran muy caras y yo prefería tener una de Dragon Ball o dos que tener quizás con suerte algún día una de Saint Seiya. O no tenerla nunca, porque la verdad que con esas cosas muy caras como los Megazord me decían, pibe, es carísimo. Mientras aquí vemos armas de todo tipo, déjame por favor tu comentario ahí abajo si vos también eras de los míos que no les compraban las cosas caras, comenta por ahí. Aquí hay instrumentos de todo tipo, pero ya lo dije y lo vuelvo a repetir, no me puedo llevar un teclado en la valija. Cosplay. ¿Qué andas necesitando? Uno de Pikachu. Me pongo esto ahora y me derrito. ¿Cuánto vale el Pikachu? 1000 yenes. Un regalo. Me podría ir llevando ya un Superman para Halloween, porque voy a estar en Halloween aquí. O podría ir de hot dog al Halloween en Shibuya. Dato de color, cancelaron el Halloween en Shibuya, pero la gente va a ir igual. Esto. Con esto tengo que ir. Uno de estos. La rosa. Voy de rosa. El verde. En honor a Jason David Frank. Y bueno, eternos pasillos de ropa por todos lados. Muchas camisetas de fútbol. A ver si casualmente nos encontramos algo de básquet. Sería un golazo. Básquet. A ver qué tienen por aquí. No se ve no se ve nada. Este es el equipo aquí de Okinawa, de la liga de básquet de aquí. Jordan All-Star es de algún jugador. Antetokounmpo. A ver cuánto vale la de Antetokounmpo. 8.500. Y está en buen estado, El tema es ver el talle. Tenés que enganchar justo el talle, tener suerte. Y aquí ya se nos acabó el baloncesto. Qué poco. Estas me gustan también. Estas me gustan. Sacramento Kings, del NBA, perdón. ¿Qué precio tiene? 6.500. Interesante. Otra maquinita más del demonio. ¿Para qué? Para ganarte unas zapatillas. 100 yenes, ¿vale? 100 yenes debes tener que meter para poder ganar acá. Debes tener que jugar infinitas veces. Pero por YouTube me la jugaría, Por YouTube me la jugaría. Quizás volvemos otro día y metemos ficha. Estas las he visto por todos lados. Las de Spider-Man, de la peli, obviamente de Spider-Verse. 14.800. Más maquinita de la suerte, pero esta es de ropa. Por lo visto, metes ficha y alguna ropa te llevas. La música. A ver quién sabe qué es la música que está sonando. ¿Quién es? No se puede saber porque el copyright no quiere. La Macarena en Okinawa. Que hay buen material. Lo difícil siempre es encontrar mi talle. Soy un 11. No encuentro talle en Argentina muchas veces. Es complicado. Y no tengo un pie gigantesco, Pero 11 es algo. Acá tenemos una bonita selección de sneakers. La Jordan Clásicas 1. 118.000. Genoides. Hay precios de todo tipo. 31.800. Igual ya lo dije. Yo miro zapatillas, pero me deprimo porque después no aparece mi talle. Es más, me compré unas ojotas para la playa, talle 10, y yo soy 11. Me aprietan, pero son las que conseguí. No había 11 de ningún modelo. Estas me gustan, pero las veo pequeñas. El precio de arriba evidentemente debe ser con el tax free, que no vi que había acá, pero bueno, genial. Talle son 9, Dios mío. Ya ni miro, ¿para qué? ¿Para qué me gasto? No parecen. Y este es talle 12. Pasamos sin escalas. Obviamente toda esta zona, zapatillas usadas. Pero hay algunas interesantes. A veces, también, está esa cosa de, la zapatilla no está en un gran estado. Pero si es una zapatilla muy especial, yo prefiero tenerla en un estado mediocre, digamos, que
no tenerla. No puede faltar la tecnología también en estos sitios, lo que significa que en alguna parte por aquí estarán, ya los vi, los videojuegos. Ahora volveremos a las trading cards, pero quiero ver cómo está el material de videojuegos. Obviamente Switch, todo muy bonito, tengo Switch, pero cuando vengo a estos sitios lo que quiero ver es lo verdaderamente retro, que uno se puede encontrar. Y es importante salir, si podés, salir de Tokio o como mínimo salir de las zonas centrales, porque lo que vas a empezar a encontrar es un montón de material mucho más interesante. En Tokio lo que hay es que en realidad básicamente es una trampa de turistas, ¿no? Entonces quizás los precios están un poco más elevados, pero por sobre todo no hay tantas cosas. Miren esta maravilla de consola, estuve a punto de comprarla en el otro viaje, cuando volví a la tienda ya no estaba. En esta consola podés poner Game Boy, Famicom, Super Famicom y varias más, los cartuchos, ¿no? Ahí se puede ver, más o menos. Y jugás a todos tus cartuchos en un solo aparato. Suena Famicom, a ver qué hay interesante por aquí. Este lo tenía en el Super Nintendo, 300 yenes. Si voy a ser sincero, compraría alguna cosa de estas. Me gustaría empezar a tener una colección, pero lo que no tengo es un Famicom. Bomberman, super clásico, 1300. Me estaría faltando eso, un Famicom. Pero vamos de una cosa por vez, si no, empiezo a comprar todo. Balloon Fight, otro clásico que lo tenía en un cartucho de 110 juegos. Uy, este para la pistola. Hogan's Alley se llama. Este de Wario, del NES. Wario no. What? No leo el kanji. Si alguien sabe el nombre de este juego, coménteme. Mario Open Golf, 300 yenes. Y aquí tenemos todo por letras. Akasata, algunos periféricos. A veces pienso que me gustaría vivir en Japón para poder comprar más cosas. Después me acuerdo lo que miden las casas, los departamentos, y se me pasa. Me doy cuenta que en realidad tendría menos que si me llevara toda Argentina. Esta es otra cosa que abunda mucho en estas tiendas. Las guías de los juegos. Y muchas veces también hay cómics de los juegos. Super Famicom por aquí. Dragon Quest, con dibujitos de el maestro Toriyama. 500 yenes este. La verdad que los precios están bien. En general, por lo que he visto, están bien y algunas cosas incluso están muy bien. Dragon Ball Z 3, 300 yenes. Este me gustó, me gustó. Otro clásico, el Final Fight 2. Street Fighter, 1100 yenes. Yo empecé jugando a Street Fighter en los arcades, pero después con mi amigo Román, un amigo de la infancia, jugábamos a este en su casa. Aquí hay otro clásico, el Lemmings. En España era enorme ese juego y yo nunca jamás lo jugué. O Street Fighter 2 Turbo. 500 yenes. La verdad que otra vez, los precios amigables no. Lo siguiente en esta tienda. Después de haber caminado mucho... Super Scope. Eso también tuve. Era la pistola del Super Famicom, del Super Nintendo. Tenemos Nintendo 64. Por aquí ando necesitando un joystick. Eso sí que ando necesitando. Precio... perdón. 900 yenes. El dorado. Siempre que te veas un joystick de estos, movile un poquito el stick para ver en qué estado se encuentra. Jueguitos, Mario Tennis, Bomberman, algún otro interesante. Si viste alguno interesante que no nombré, coméntamelo por ahí abajo. Aquí tenemos algunas consolas, a ver. Play 1, 300 yenes, por Dios, es junk, pero junk, siempre digo lo mismo, no significa que no funcione. En muchos casos significa que no está testeado o que tiene algún fallo. Sega Saturn 1800, 900 el Super Famicom. Aquí que hay Wises. Las Wises a 900. Play 1. ¿Y esto? Hay que mirar, señora. En la zona de PlayStation estaba esto. Y ahí dice Display. Maldición. Esto sí que me llevaba. Pero bueno. En estas tiendas en general y mucho por Tokio, las mejores cosas dice no a la venta, solo display. Te da unas ganas de prender fuego a la tienda porque a veces hay unas cosas legendarias, milenarias. Nintendo 3DS, en el otro viaje me compré una 3DS y voy a ser sincero, me compré un montón de juegos usados esa vez. Y después también la pirateé en Argentina. Así que, ¿puedo comprar juegos? Sí. Porque me gusta coleccionarlos, pero no los necesito. La zona manga es infinita, es todo por ahí, todo por acá adentro. Y como ya les he dicho muchas veces, tengo el problema de que mi japonés es mediocre. Leo perfectamente hiragana, katakana, algunos kanjis, pero lo que no puedo hacer es entender bien lo que estoy leyendo. O sea, no hablo bien el idioma, no me puedo comunicar bien, porque en realidad sabía mucho más, me olvidé un montón. El problema es ese, que tengo poco idioma, entonces... Pero también, comprar estas cosas puede ser una linda práctica. ¿Completo esto? ¿Completo esto? ¿Esto completo? ¿Del 1 al 10?
Bueno, no es completo. Es del 1 al 10. 800 yenes o 500. Decídanse. Como sea, muy buen precio. Aprovecho de preguntarte, ¿sos más del manga o del anime? Comentame por ahí abajo. Yo sinceramente más del manga. Y esa ha sido una gran batalla que tuve con muchos amigos cuando era chico, porque siempre me gustó Dragon Ball más el manga que el anime. Ojo, me encanta el anime, pero prefería leer cuando era chico. A ver si entre tanto manga encuentro algo de art books, que eso también me gusta. Relojito de Doraemon, 1300 yenes. Me gustó. Acá hay cosas varias de cocina, random. Zona música, película, DVDs. La gente acá sigue comprando DVDs, es increíble. Zona trading card, a ver si hay algo interesante. Ah, aquí tenemos 31.000 yenes, 39.000 yenes. La verdad que tengo un niño en casa muy fanático, 63.000 yenes. Guau, chaval, lástima que le da un poco el brillo acá, no se ve bien. Tengo un niño en casa muy fanático de Pokémon, se sabe todo, que los precios, que esto, que lo otro. Y es algo que me da miedo meterme. ¿Me llego a meter en esto? No tiene salida. Como bien decía Charlie García, la entrada es gratis, la salida, vemos. Sí admito, mientras vemos aquí Dragon Ball Heroes, que le entré un poquito a las trading cards de Dragon Ball. Un poquito, no tanto. La mayoría de estas por aquí están a precios muy tranquilos. Obviamente todavía el coleccionismo este de Dragon Ball no es lo mismo que el de Pokémon, por ejemplo. Pero también es verdad que aquí... aquí, 27.000 yenes, 16, 15, 14. Hay algunos precios, pero siguen sin ser cercanos a los precios que hay de Pokémon, por lo menos. Pero, 14.000. Esa me gustó, Yo la verdad que también soy coleccionista de trading cards más viejas de Dragon Ball. Tengo muchas de los 90, por ejemplo. Pero me falta esa cosa de mirarlas por cuánto valen. Las miro por cuánto me gustan, nada más. Y yo que dije, Saint Seiya, aquí tenemos. Sí tengo ganas de encontrar alguna cosa un poquito más retro. Esto es del año 2006. Sí me encantaría encontrar, si saco esto, tiramos todo. La caja es enorme. 18.000 yenes. Si ando en búsqueda de algo más retro. Pero bueno, aquí hay robotitos Gundam, de todo y mucho model kit. Para los curiosos con ganas de saber qué compré en el manga Soko, nada. Cuando fui a preguntarle por algo que estaba en una vitrina a la mujer que estaba ahí, me dijo, está reservado. ¿Nani? Epic fail. De cualquier forma, hemos podido conocer una de las tiendas, allá, por allá, más épicas de Okinawa, completo. Hay de todo lo que quieras, te podés armar entero ahí. Hay otras de estas también dando vueltas aquí por Okinawa, pero bueno, esta es una de las más grandes por lo visto. Ahora sí, no te olvides de comentarme qué te pareció lo más interesante de todo lo que viste por ahí. No te olvides de darle duro al botón de like, suscribirte, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Y yo me voy porque me dijeron que acá hay un book off. Adiós.